He mirado varios de sus documentales y me han parecido que están cargados de metáforas y tienen alto significado en sus imágenes, en su construcción, porque hablan desde la sociedad, desde el ser humano y abarcan muchos temas de actualidad. Me gustaría saber qué piensa usted acerca del uso de las metáforas en sus documentales. Yo creo que el uso de la metáfora en el documental debía ser una exigencia, una obligación, porque es que el lenguaje reporteril de lo explícito hizo del documental una ventanita así cuando es una ventanota así. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podemos hablar a través de los símbolos, nosotros podemos interpretar, debemos interpretar, si es que eso es un arte. Si no es un arte, sino un manual de recetario y catequesis, entonces muy bien, sigámoslo haciendo como lo hacen la mayoría, que es de esto, hablo esto y solo significa esto, porque no soy capaz de utilizar el montón de elementos que me da la vida y el contexto para dar cuenta de un montón de hechos que podrían ser hasta surrealistas. Estas realidades nuestras se desbordan, los personajes se enriquecen, la acción y todos los elementos que acompañan pues se conviertan en especies de puntos, de comas, de signos de admiración, de interrogación. Entonces, por ejemplo, yo sí pienso que hay que enriquecer, como he tratado de hacer a través de un montón de documentales y de obras audiovisuales en las cuales he trabajado, en donde incluso trato de mezclar los lenguajes en sí mismos. ¿Qué es eso? Que el documental no sea el puro documental, que la ficción no sea la pura ficción, incluso que el reportaje no sea el puro reportaje, sino que todo se hibride, se mezcle y de una especie de elemento final como medianamente complejo que exija mínimamente la interpretación del espectador. Usted usa preconcebidamente las metáforas. Yo creo que ahí sí, si yo uso preconcebidamente las metáforas cuando voy a trabajar un ejercicio documental, pues en algunos casos creo que tengo algunas ideas y yo digo me puedo ir por aquel lado como para reinterpretar este asunto, pero creo que la metáfora existe en el momento en el cual se está haciendo la grabación y en el momento en el cual se está haciendo el montaje. Muchos elementos aparecen en el momento de la producción, que es la grabación misma del evento, y después en la post, cuando uno ve que grabó, incluso ahí aparecen otro montón de elementos sobre los cuales se juega. El uno nace en montaje, el otro nace en la grabación, y en la concepción misma, en la idea misma, también hay un montón de elementos que te pueden decir, me puedo ir por acá, puedo buscar este camino, puedo trabajar el subtexto acá, las entrelíneas, ¿sí o no? Que son todas esas maneras de narrar por debajo para que el lenguaje tuyo no sea puramente explícito, sea puramente información, sino que esté lleno de otros contenidos. Entonces, para responder la pregunta con claridad, muchas de las cosas están dadas en el lugar y en el momento exacto, y de ahí es donde las recojo. ¿Usted cree que al utilizar una metáfora se está manipulando la realidad misma y se ve una percepción personal? Si se subjetiva el lenguaje del documental en el momento mismo de utilizar metáforas, pues yo sí creo. Uno las utiliza y trata de dar tal o cual interpretación y el espectador hace lo mismo, entonces siempre estamos manipulando. No sé quién no pueda manipular en el momento de trabajar un audiovisual, así sea el más acartonado de los documentales o el más acartonado de los reportajes, siempre se está manipulando. Entonces yo sí considero que el autor debe manipular, debe dar cuenta de algo desde su propia sensación y desde su propia forma de razonar. Entonces sí creo que estamos manipulando. Manipular una realidad puede distorsionarla y puede darle diferentes ejes de miradas o de opiniones. Manipular una realidad puede distorsionarla. Yo creo que todo son distorsiones, todo producto audiovisual es una distorsión de la realidad, porque quién pudiese calcarla de manera exacta o adaptarla de manera exacta. Si vos das cuenta de algo que pasa en este momento, sin ningún interés de interpretación y de subjetivación,
y lo presentas en un escenario completamente diferente. Ahí van a hacer lo que vos no quisiste hacer en principio, subjetivado, ¿de acuerdo a qué? A ese montón de carpetas que cada uno tiene acá ya metido y acá, porque cada quien tiene su propia manera de ver el mundo y de interpretarlo, entonces siempre va a existir eso. En su documental del cementerio al barrio, he visto que usted utiliza muchas metáforas lingüísticas. Estas son importantes para entender a fondo el documental. En el cementerio del barrio hay muchas metáforas lingüísticas. Contame como cuál vos viste por ahí. Expresiones, es decir, cada persona que se entrevistaba o daba el testimonio tenían expresiones, digamos así, comunes, de manera de ver la vida, la muerte. Es decir, usted le hacía entrevistas a las niñas y tenían una manera de ver la muerte, Sí. o de ver la violencia, el destierro, o el desplazamiento, o la pobreza misma, o aún el futuro. Es decir, estas expresiones lingüísticas tenían un eje metafórico. Cuando la hizo, planeó esto. El cementerio del barrio es una historia muy sencilla. Unas niñas en su contexto barrial y unas niñas en el contexto de un cementerio donde están enterrados sus seres queridos. Cómo interpretan la vida y la violencia en el barrio, porque era un barrio muy violento, en donde les habían asesinado amigos, tíos, primos, hermanos, padrastros, y cómo ellas hacían de nuevo esa lectura en el lugar en donde descansaban los restos de estos seres queridos. Entonces la manera en que ellas se expresan, yo no la manipulo para nada, es la forma en que ellas dan cuenta del mundo, de su universo, ligado a que acciones violentas en la ciudad de Medellín, en épocas en donde Santo Domingo Sabio y sus alrededores eran espacios de una violencia inusitada, cuando comandaban las milicias populares en esos sectores y llegaron los primeros grupos de paramilitares a la zona y la matanza fue atroz. Ese es el tiempo en el cual se narra ese documental y ellas dan las metáforas mismas, los espacios mismos son metáforas, casas abandonadas en donde las leyendas dan cuenta de montones de muertos y torturados, familias completamente desaparecidas y desarraigadas. Eso lo nutre la realidad, eso lo nutre nuestro contexto social y los personajes acaban de hilvanar todos esos hechos desde sus lenguajes poéticos y o coloquiales, en este caso son coloquiales, pero desde la coloquialidad, ellos casi es que los poetizan, podría decirse. En el documental, la mula, el niño y el vendedor, he visto que usted utiliza muchas metáforas visuales, Sí. como imágenes de filas de metralletas, de balas, manipula las imágenes con colores rojos, aterradoras, y utiliza un collage de momentos de guerras. Esta manipulación visual, metafórica, es estratégica para dar a entender un tema como tal en sí. Sí, la mula, el niño, el vendedor es un tema dentro de muchos temas, pero está encadenado el asunto de la violencia hacia la población infantil en nuestro territorio, y una violencia que se enmarca después en los adultos, pero que está direccionada de manera puntual hacia la primera infancia, creo yo, porque son los que más padecen la violencia. Entonces ahí trabajo sobre archivos de la policía, y esos archivos de la policía, para que no sean el simple archivo de la policía que yo pego con una calcomanía en mi ejercicio audiovisual, pues intento representarlo, recrearlo, redimensionarlo a través de todas estas formas que ya acabas de nombrar muy bien, a través del color. Trato de que fracciono mucho el material de archivo, le meto filtros, pongo textos y audios que no son, trastoco todos los elementos y trato de con eso generar como especies de bloques poéticos que estén al interior de manera como especies de nodos dentro de la estructura dramática. Entonces podría ser un documental de muy compleja lectura o hasta de fácil lectura, porque el que lo ve entiende claramente de qué se trata la vaina, creo pensar. También tiene componentes sociales, hay marchas indígenas, campesinas, que protestan por sus derechos, Sí. y cómo aparecen elementos claves
Un ejemplo de ello es la pañoleta de la señora roja, contrastada con la forma de cubrirse un hombre el rostro, que también tiene una pañoleta roja. Todos estos elementos son claves metafóricamente para denunciar una injusticia social. Todos esos elementos, vos haces una lectura muy interesante, pero es tu lectura, porque uno muchas veces está simplemente trabajando por capas y texturas, y lo que lee el otro. Por eso es tan importante generar especies de mensajes no tan directos, sino mensajes de cierta manera cifrados, enmascarados, como están esos personajes ahí, para que el espectador pueda completar el mensaje y no simplemente dar la frasecita completa en donde no hay para dónde ir, sino yo trato de armar pequeñas piezas en donde doy mucha parte, pero la otra gran parte la hace el espectador. En este caso vos como espectador te convertiste en un enorme crítico e intérprete. Es un ejercicio hermenéutico y no sabemos de qué escala, si muy alta escala, muy baja escala, pero eso es lo que yo trato, jugar con el espectador y que el espectador juegue con los elementos que yo le doy, igual que la realidad lo hace conmigo. Todos esos espacios que intervienen son espacios que cubrí de manera noticiosa, porque mucho de este material era para agencias internacionales de noticias, en donde el lenguaje es muy segmentado, es un lenguaje muy primario si hablamos del audiovisual, pero cuando quise redimensionarlo para un elemento documental, en el montaje empecé a reinterpretar otra vez y a revalorizar todas esas cosas que habían al interior, y creo que el elemento final es un elemento pues más suculento que la noticia misma. Finalmente, ¿usted cree que este estudio metafórico que se realiza en los documentales puede realizarse en otras áreas, como la música, la literatura, el arte o la ciencia misma? Sí, yo creo que la metáfora sobrevive a todas las artes. Es más, ¿qué sería de las artes sin metáfora, sí o no? Creo que dejaría de ser arte. Es uno de los componentes más fuertes de cualquier obra, sea plástica, musical, dramática. Es la metáfora. Y en cada uno de estos espacios se puede hacer análisis de ella, cómo actúa y cómo se utiliza, aunque los resultados no sé si sean muy fáciles de evidenciar. Creo que es un elemento muy complejo, pero muy interesante empezar a dar cuenta de él y analizarlo con rigor. Bueno, Joche, muchas gracias por este aporte para esta investigación sobre las metáforas. Muchos éxitos en todos sus documentales y hemos sido enriquecidos altamente a través de sus opiniones. Muy bien, Jorge, muchas gracias a vos. Muy interesante investigación.